¿Qué tal, doctor Braidot? ¿Cómo ¿Qué- estás? Feliz tarde. Qué gusto qué- saludarte por esta vía. Igual, qué placer conectarte a pesar de las conexiones difíciles que tenemos, pero bien, bien, ya estamos. Se ve que has hecho tu ejercicio, un, dos, tres y ya. Claro, es que bueno, eso es lo que tenemos que aplicar porque siempre lo que decimos, lo importante es enfocarnos en cuál es el resultado que queremos obtener y bueno, enfocarnos en transformar resultados, no en los problemas de la plataforma, que si hay mucha gente conectándose ya a esta hora, que qué es lo que pasa, sino bueno, todo es creación en permanente manifestación y aquí dijimos, queremos tener una conversación en altísima frecuencia que puedas compartir, Néstor, con nuestra comunidad, tips, claves, información valiosísima que de hecho te agradezco pues por haber aceptado nuestra invitación para conversar vía live porque por supuesto tantos años de experiencia en todo lo que es la investigación en neurociencias aplicadas, oye, todo lo que has plasmado a través de tus más de 40 libros, las conferencias que dictas, todos los cursos de formación que impartes también a través del Instituto Braidot de Formación, pues la verdad es que allí hay todo un conocimiento y toda una sabiduría y una experiencia de la vida que sé que va a ser valiosísima para toda nuestra comunidad. Bienvenido. Gracias, Marisa, y es un placer, como siempre, compartir contigo y compartir con toda tu audiencia. Además, decirte algo. Cuando uno va estudiando, investigando, descubriendo cosas, ¿de quién son esas investigaciones, esos descubrimientos? ¿Son privadas investigaciones, privados conocimientos, o tal vez es el conocimiento al que todos podemos acceder? Y estoy de alguna manera compartiendo algunas líneas de tus reflexiones en tus lives y en tus cursos y en tus programas. Realmente es todo un tema que está evolucionando muchísimo, pero muchísimo. De lo que fue en su origen el estudio de las neurociencias pura y dura, estudiar las partes del cerebro, estudiar el funcionamiento del cerebro, luego empezar a descubrir de qué manera favorecemos el mejor funcionamiento. Y hoy estamos tal vez encontrando caminos muy, muy cercanos en el sentido de que finalmente el funcionamiento del cerebro termina siendo una energía que produce una conexión con otros. Y aquí me estoy acercando a lo que tú siempre dices, energía. Y la verdad que cuando participé de tu programa, que me ameritó con tu designación de piñalista, realmente me quedé muy pensativo con este tema, y tú lo sabes además, porque seguí investigando este tema y me parece que estamos en las puertas de un renacer importante, Maritza, donde todo el conocimiento tiene un sentido superador de lo que creíamos hasta hace poco tiempo atrás. Y esto Sí. me parece importante porque de alguna manera se están dando circunstancias en las que todos estamos empezando a darnos cuenta que necesitamos volver a nacer a esta nueva realidad. Uh-huh. Reconocer que hay algo más allá del mundo físico y que yo de hecho honro y agradezco pues lo que fue tu apertura a recibir toda esta información porque por supuesto, oye, cuando ya hay una persona que mira, que ha investigado tanto, que sabe tanto, a veces le dicen, bueno, mira, un seminario, esto, bueno, yo qué otra cosa voy a aprender. Y tú siempre has estado, oye, abierto a ese conocimiento, abierto a esa integración. Sé que también en tu experiencia de vida has tenido momentos desde los cuales, oye, incursionaste también en la investigación de aquello que quizás hay desde el campo espiritual, cuando sé que estuviste en la India, e integras justamente la espiritualidad y la ciencia, lo cual es tremendamente valioso porque una cosa es hablar del funcionamiento del cerebro, de todo el potencial, de la capacidad que hay en el cerebro desde el punto de vista físico, del estudio de las neurociencias, y otra cosa es distinta es hablar de la mente o de la conciencia. Y tú a través de lo que transmites siento que estás integrando toda esta información. Yo creo que aquí se unen varias cosas, Maritza. Una, la formación que uno ha tenido, que muchas veces, y lo voy a decir públicamente, te pone barreras, te pone límites. Yo tengo una formación muy racional y lógica. Me formé, y me cuesta decirlo, en el siglo pasado, y es muy fuerte decir esto. Desde un mundo y una formación absolutamente racional y lógica, regida por parámetros restrictivos en este punto.
Y hubo que romper barreras muy fuertes para empezar a accesar a mundos diferentes, distintos, superadores de esas limitantes. Y como tú dices, algunas experiencias que para mí fueran recreadoras realmente, como esas instancias en la India, de algunos viajes allí, donde para compartir la verdadera experiencia, diré que no conozco turísticamente la India, no conozco el Taj Mahal, pero sí conozco los ashram, los ámbitos de avatares en la India, y conozco las experiencias de vivencias reales, donde uno vive el día a día, la realidad de cada cosa, y empieza uno a darse cuenta que hay algo que está mucho más allá de lo que creíamos que era el todo del conocimiento. Y se te amplía esa visión, y eso a mí me ha ayudado mucho para empezar a transitar otros caminos. Los caminos que me llevaron quizá a investigar el cerebro, pero también a investigar el cerebro sin el límite, sin la restricción de lo que es este estricto cerebro que tenemos sobre el cuello, porque finalmente no es algo más que una realidad conectada con algo muy superador. Algunas discusiones hemos tenido con algunos colegas estos días, donde decíamos que es la mente humana, que es este mental humano, este pensamiento humano. Y muchas veces nos confunde porque pensamos que mi pensamiento es mi pensamiento, cuando en realidad eso es una interacción con las fuerzas energéticas que tiene ese entorno. Y lo voy a decir también como otro gran darme cuenta que he tenido en estos últimos tiempos. Yo he escrito en libros, además, de que la emoción en realidad está en el cerebro, que el corazón finalmente es una mera bomba que hace fluir sangre al cuerpo humano. Cuando empezamos a investigar con más profundidad, con menos límites, nos empezamos a dar cuenta que existe algo más, que existe un cerebro en el corazón. Nos estamos dando cuenta que existe una generación de energías y magnetismo. Esto significa fuerza y orientación de la fuerza. Y eso se genera más allá del cerebro, que en definitiva tiene una conexión. Y reitero, en esto hemos entrado, y no hace mucho tiempo, a darnos cuenta que en realidad el corazón es anticipatorio, es intuitivo, y más aún, hay conexiones entre las estructuras neuronales del corazón y las estructuras neuronales del cerebro, pero con una gran diferencia, que desde otros términos, quizá tú también lo has comentado por allí en tus trabajos, pero ciertamente que es el corazón el que anticipa e incluso informa al cerebro. Así es. Imagina lo que es para una persona que trabajó largas décadas en esa investigación pura y dura, empezar a reconocer que aún después de esas décadas hubo que ampliar, hubo que superar esas barreras para darnos cuenta que finalmente somos energía electromagnética. Así es. Y es de alguna manera de eso de lo que se trata hoy día. Porque fíjate lo que está viviendo el mundo, este mundo complicado. ¿Qué tanto este mundo complicado no nos está enseñando en realidad? Porque lo que yo estoy observando es que la evolución que se ha vivido en estos año y medio que vivimos, o año y pocos meses que vivimos en esta crisis, en realidad han acelerado las cosas. Han acelerado muchas cosas. Y tenemos cada vez más gente estudiando, preguntando, investigando, compartiendo programas en los cuales ya no tenemos tantos límites como teníamos. Hemos dado cuenta de que la humanidad necesita, nuestra humanidad necesita volver a ser humanos. Y comenzar a con la inteligencia del corazón, Néstor, y me encanta que lo traigas a la conversación, porque por supuesto hoy dijimos, bueno, vamos a hacer un live donde vamos a darle a toda nuestra comunidad tips e información para entrenar y potenciar la capacidad de nuestro cerebro. Pero cuando desde esta información tú dices, oye, es que el corazón se anticipa al cerebro. Yo conozco esto, pero me encantaría que tú desde tu campo de investigación
puedas explicarle brevemente a nuestra comunidad cómo es eso de que el corazón se anticipa al cerebro y que es realmente el que le envía información a su vez a nuestro cerebro y al cuerpo entero, a todas nuestras células. Ah, Néstor, para que ellos puedan Mira, nosotros empezamos ese tema del entrenamiento cerebral diciendo que el cerebro humano, para su desarrollo y crecimiento, necesita recibir estimulaciones de experiencias y aprendizajes. A más cantidad de experiencias y aprendizajes, mayor cantidad de estímulos, mayor cantidad de neuronas que se conectan formando redes neuronales. Y eso hace crecer la infraestructura de información que el cerebro cuenta. Sin embargo, luego empezamos a investigar algo más. Pero esto es información. ¿Se resuelve la inteligencia humana con contar con más información? Y pues no. Porque lo que se hace necesario es que haya una posibilidad de desarrollar la verdadera cualidad del ser humano, que es la capacidad de crear, la capacidad de creación. Entonces empezamos a investigar cómo han creado los que han creado en los últimos años, incluso más allá de los conocimientos que de neurociencia había en estos años. Estudiamos a Kekulé, estudiamos a Einstein, en todas las grandes investigaciones que produjeron incluso descubrimientos que merecieron premios Nobel. Y nos empezamos a dar cuenta que había algo más que el mero estudio de incorporación de información de datos que había en la realidad. Empezamos a darnos cuenta que había una capacidad en un momento determinado de conectar originalmente redes neuronales. Einstein, soñé que cabalgaba en un rayo de luz, dijo Einstein para explicar su gran descubrimiento. Es decir, estaba soñando una conexión original. Ahora, y allí empezamos entonces el camino de apertura más importante. ¿Qué es lo que hace esa estimulación que le provoca esa conexión adicional? Y empezamos a darnos cuenta que el sueño finalmente termina siendo una dependencia de una estimulación emocional que deriva en definitiva en una fantasía emocionalmente generada, emocionalmente orientada. Y eso nos empezó a abrir a la reflexión de la interacción entre corazón y cerebro. Si yo tengo una determinada emoción, incluso voy a condicionar lo que percibo por la emoción que me orienta a la percepción. Esto significa que voy a condicionar lo que percibo, pero también se va a influenciar aquello en lo que sueño. Que el sueño finalmente es sueño cuando sueño o sueño cuando medito. Claro. Porque estoy visualizando. Luego, empiezan a haber investigaciones un poquito más profundas ya. Empiezan a medirse situaciones, como por ejemplo, experiencias científicas que demuestran que si tú colocas un sensor en un vaso de agua, en cercanías de una persona, la variación emocional, latidos del corazón, va alterando la percepción de este sensor colocado en ese vaso de agua que recibe esa estimulación. Luego empiezan a haber investigaciones donde se estimula a una persona con determinadas pruebas, por ejemplo, imágenes de una característica, imágenes de otra característica, y se empieza a dar cuenta que en realidad empieza el cerebro a detectar anticipadamente qué tipo de imágenes saldrían. Pero empieza también el corazón a detectar anticipadamente qué imágenes habría. Y las mediciones más profundas y más detalladas empiezan a verificar que la anticipación del corazón es instantes anterior a la del cerebro. Entonces planteamos la hipótesis. Una hipótesis muy fuerte, en el sentido de que al haber comunicación entre las estructuras neuronales del corazón y las estructuras neuronales del cerebro, al ser las estructuras neuronales del corazón las que anticipadamente perciben, intuyen, en definitiva, la pregunta es, ¿no será que desde el corazón está emitiendo un mensaje al cerebro y es eso lo que hace que el cerebro también anticipe
aunque instantes, segundos, luego de la anticipación del corazón. Ah, Todo esto. Y aquí hago un paréntesis y te dejo seguir hablando, pero es que me encanta esto porque veo la coherencia también con todo lo que se entrega desde el método, que tú sabes que siempre hablamos de la importancia del poder del sentimiento, que antes de cualquier pensamiento existe un sentimiento y que sabemos que justamente, muy bien, nuestro cerebro es un procesador de información, pero ¿quién le entrega la información a este ordenador? El ser energía que nosotros somos, que a su vez cuando se enciende y cuando se conecta a esa red neuronal del universo de la que extrae la información y la inspiración para crear nuevas ideas, lo que enciende es su chip central. Cuando nosotros nos conectamos, Néstor, y hacemos los ejercicios, ¿qué es lo que encendemos? El centro cardíaco desde el cual se irradia la fuerza del sentimiento en todo y en todos, encendiéndonos a nivel cerebral. Entonces mira cómo esto que entrega el método, que bueno, ya tú lo conoces, integra pues todo lo que tiene que ver ciencia, espiritualidad, sabiduría ancestral. Ustedes hoy día le dan el fundamento científico de investigación a toda esta información.